Hola fans de Bloodflowers. Queda otro episodio más. Hemos entrado en la semana de finales. ¿Qué pasará en los nuevos episodios con los que nos despediremos? Después de la boda, todos desayunan juntos. Durante la cena, Varan y Dylan dicen que han decidido establecerse en Mardin. Dice que quiere que todos vengan allí con ellos. Él le hace esta oferta a Akif y Berfin. Las opiniones de mi tía Akif y de Ipek también son importantes para mí, dice. El poder del trabajo dice que no es fácil derrocar el orden establecido. Azade le pregunta a Kudret qué piensa. No creas que no he notado el amor que hay entre tú y la señorita Ayan, dice. Kudret dice que no puede traicionar a Aitn. Azade dice que amar a alguien nuevo no significa traicionar al anterior. Él dice, piensa en lo que dije. Cuando Akif sale de la casa, le dice a Varan que Acer tiene una visita. La mujer Varan no se queda quieta. Él dice que debemos tener cuidado. Akif dice que no te preocupes, nuestros hombres te están siguiendo. Dylan, tenemos nuestras cosas en la cabaña. Él dice que recojamos nuestras cosas de allí antes de ir a Mardin. Varan dice que vayamos a pasar la noche allí. Dylan y Varan van a la cabaña. Son bastante agradables. Akif y Berfin tienen miedo de perder el caso de custodia de Ipek. Berfin y Akif cocinan juntos en la cocina. Se está preparando la comida favorita de Ipek. Berfin dice, si terminas por mi culpa, ¿cómo puedo mirarte a la cara? En ese momento entra Ipek. Él dice que no puedes deshacerte de mí. Él dice, no te dejaré. Dylan y Varan se preparan para un día romántico en la cabaña. Cocinan juntos. Ellos pusieron la mesa. Luego la comida comienza con cumplidos. Varan dice que es una bendición estar en esta mesa contigo. Dylan responde, si esto es una bendición, tú eres la razón. Sin embargo, si no comemos la comida, sería una traición a la comida. Hay dos cosas a las que no puedo renunciar en Varan Dylan. Uno dice comida, el otro dice mi amor por ti. Cian también tiene una carrera de autos con Miran. Cian gana la carrera de coches. Kudret y Azade preguntan por qué no fuiste derrotado. Él dice, que el mundo aprenda verdaderas tristezas en lugar de falsas alegrías. Luego vuelven a competir. Miran gana. Cian, acababas de perder, ahora has ganado. Varan y Dylan continúan su divertido momento en el club bailando. Dylan le hace una pregunta a Varan. Él dice, ¿qué habría pasado si nunca nos hubiéramos conocido? Varan dice que nuestros corazones laten el uno por el otro. Varan dice, ¿lo has olvidado? Eres la guía de mis noches, la estrella que ilumina mi rumbo. Siguen bailando mientras se miran con amor. Raps nocturnos de seda. Él dice, mamá, por favor no me separes de mi papá. Al oír sus voces, Akif acude inmediatamente hacia ellos. Dice que le contará todo al tío Akim. Mi madre me dejó por él. Diré que quiero a mi padre. No me entregarían a mi madre, ¿verdad? Akif y Berfin escuchan a Ipek. Entonces Akif dice, hija mía, duerme tranquila, nadie podrá alejarte de mí. Dylan le dice a Varan que está muy feliz de que vayamos a Mardin. Pero la madre de Azade, el padre de Kudret y Berfin desearían poder estar juntos con todos. Varan dice que esta fue una decisión difícil. Pero dice que les facilitará la decisión. Dylan recuerda el pasado y piensa en cómo Dylan la cuidó cuando resultó herida. Los recuerdos vienen a mi mente mientras ordeno la cabaña. Dylan vuelve a recordar la pelea de harina que tuvieron en la choza. Al mismo tiempo, los mismos recuerdos vienen a la mente. Y la propuesta de matrimonio en la cabaña. ¿Quieres casarte conmigo, Dylan? Sí, Varan Karabey, me casaré contigo. Estoy listo para cualquier cosa contigo. Luego hacen las maletas y abandonan la cabaña. Kudret va a la orilla. Se reúnen con la señora Ayan. Kudret dice, extraño caminar contigo en la playa. La señora Ayan dice, yo también extrañé caminar contigo por la playa. Kudret dice que vio bien a Akif y Berfin. La señora Ayan dice que cuando dos corazones se convierten en uno, todas las dificultades se superan. También dice que si se concluye este caso de custodia, todo mejorará. Tuba está trabajando en la computadora en la cocina para solicitar una beca.
Sin embargo, no puede completar sus transacciones debido a su insuficiente nivel de inglés. Cian llega a su rescate. Tuba, no puedo completar los documentos. Dice error de operación. Cuando Cian dice que puede ayudar, dice que no hay problema. El interés de Cian también hace muy feliz a Tuba. Al otro lado, Berfin habla con Selin. Le pide que vuelva a pensar en Ipek. Él dice que la mantendrás alejada de la persona que más ama en su vida. O cuando lo hagas, serás capaz de darle a Ipek el amor maternal que le ha faltado durante años. Y añade, piensa en cómo se sentiría ella. ¿Te perdonará cuando descubra que eres responsable de lo que él experimentó? Mientras se despiden de Estambul, Dylan y Baran no se olvidan de viajar a todas partes. Se toman fotografías en todas partes, en el bazar, en la estación de tren, en la torre de Gálata, en la mezquita de Sultanahmet, en la mezquita Yeni. Literalmente inmortalizan estos momentos. Recorren la ciudad y lanzan bagels a las gaviotas. Se miran con amor frente a la torre de la doncella. Mientras Cian está sentado en la sala de estar, Tuba se acerca a él con una computadora en la mano. Dice que el correo ha llegado. Él pregunta, ¿puedes mirar? Cian responde, por supuesto. Tuba dice que la beca ha sido aprobada. Él dice que ahora puedes comprar café. Tuba, por supuesto. Pero esta vez el café corre por mi cuenta, dice. Cian responde, está bien entonces. Por otro lado, Acer tiene un invitado. Todavía está haciendo planes para Baran y su familia. Pregunta cuál es la situación de los Carabeis. El hombre dice todos juntos. Él pregunta, ¿están con nosotros los enemigos de Baran? El hombre dice que sí. Acer dice que convertirá el lugar en un incendio. Baran y Dylan se sientan juntos en una mesa. Encuentran una versión enmarcada del texto que escribieron sobre la mesa. El texto termina con la madre y el padre de Miran. Este es el artículo que escribimos, dice Dylan. Entonces recuerdan el momento en que lo escribieron. ¿Cómo fue que ese escrito que arrojaron al mar acabó en esta mesa? Debe haber un milagro, dice Dylan. Baran responde que sí, que es un milagro. Nos vemos en nuestro próximo análisis. Recuerda, tus comentarios son muy valiosos para nosotros. Cuídate. Adiós.